Bueno, ya aquí nos estamos acomodando, volviendo otra vez. Qué lindo, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Hay muchas cosas de estas, no sé quiénes se sintieron identificados, de cosas que nos pasan antes de llegar a nuestra iglesia, cosas que tal vez nos pueden pasar en medio de nuestra casa, de nuestra semana, muchas gracias, y que hablan a nuestro corazón. Entonces, damos gracias a Dios porque la casa tiene talento y a través del talento que hay en casa, Dios nos puede permitir la posibilidad de hablar una verdad, de tocar al corazón, de que Dios sea quien hable a nuestras vidas. Amén. Entonces, en esta mañana de verdad que damos gracias a Dios porque ha sido el Señor quien les ha traído. A las personas que vienen por primera vez, bienvenidos. Aquellos que nos están viendo y que esta transmisión va a llegar hasta sus casas, hasta sus países, bienvenidos también, porque Dios tiene una palabra para hablarnos. Cuando me hablaba, una de las cosas que hablo con Dios es: Señor, ¿qué deseas transmitir al corazón de tus hijos y de qué manera quieres que lo haga? Y una de las palabras que Dios me habló fue arte. A través del arte poder transmitir una verdad espiritual que llegue al corazón y que llegue a cada vida. Así que ahí donde estás, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle al Señor que esta palabra pueda hablarnos, que esta palabra pueda traer un cambio, una renovación a nuestras vidas. Amado papá, aquí estamos, Señor. Hemos preparado este momento. Estamos en este lugar como una familia que somos espiritual, Señor, sabiendo que nos has traído hasta este lugar para adorarte. Lo hemos hecho con todo nuestro corazón, Señor. Pero también hemos sabido, Señor, que nos has traído hasta este lugar para hablarnos a través de tu palabra, Dios. Que tu palabra no solamente llegue a nuestro intelecto, sino que llegue a nuestro corazón, que transforme y cambie nuestras vidas, Señor, porque una lluvia grande se oye, Señor. Un avivamiento, Dios, que empieza a través de las vidas, Dios, y que causa un efecto a través de la familia y en la sociedad, Señor. Queremos ser esos instrumentos útiles en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Ya miró a la persona que tiene a su lado, dígale: Dios te bendiga. Bueno, y si tiene que ahí a la esposa decirle, perdón, es buen momento para hacerlo. Bueno, justo en lo que pudimos ver a través del teatro clown, pudimos observar algo que a la palabra del día de hoy le he titulado efecto dominó. Y tal vez pudieron ver cuál fue el efecto dominó que causó el hecho de que un padre tenía que llegar a la iglesia y tal vez había prisa porque ya van a ser las 11 y todavía los chicos están como que no se quieren levantar, es domingo, se quieren quedar un poco más de tiempo. Lo que se vive dentro de un auto, ¿verdad? ¿Cuántos han vivido esos momentos? Y también al llegar a la iglesia, ¿verdad? Cuando Dios habla una palabra y uno dice, como que te está hablando a ti, pero en sí nos habla de manera individual. Entonces vemos ese efecto dominó que va trascendiendo no solamente en una vida, sino en una familia. Cuando buscaba esta palabra, efecto dominó, dice, según el concepto de la Real Academia, que es un efecto acumulativo que se produce cuando un acontecimiento desencadena otro. Y este origina uno similar y produce cambios. Una imagen que vamos a ver a continuación tal vez nos puede ilustrar un poco lo que significa el efecto dominó. Cuando algo empieza a producir sobre alguien una reacción. Y justo
Introduciéndome a la palabra, Dios me llevaba a un texto bíblico que se encuentra en Deuteronomio. Vamos a ir todos juntos a Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Deuteronomio, ahí tome su Biblia. Qué bueno es que pueda anotar las citas, que pueda anotar los puntos para que en casa pueda volver a recordar lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Ahí lo tenemos en pantalla. Muchas gracias a los chicos de multimedia. Vamos a leer juntos lo que dice la palabra. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, siempre a lo largo de la vida, Dios nos da la posibilidad de escoger qué efecto deseo que llegue a mi casa y a mi familia. ¿Qué efecto dominó? Puede ser un efecto dominó que traiga maldición o muerte, o puede ser un efecto dominó que traiga vida, que traiga bendición. Entonces, para poder ir entendiendo un poco de qué el Señor nos quiere hablar, vamos a ver la vida de alguien, la vida de un rey que Dios nos muestra no solamente sus victorias, sino también sus momentos de debilidad, sus momentos donde tenía que tomar decisiones trascendentales y tal vez ese momento en la vida causó un efecto dominó no muy bueno. El primer efecto dominó que vamos a ver es el que trae muerte y maldición. Y de la persona en la Biblia que vamos a hablar es de David, el rey David. Vamos a recordar cómo ese momento, ese suceso, ese acontecimiento logró causar un efecto no solo en su vida, sino en su casa y en su familia. Y nos cuenta la palabra del Señor en 2 de Samuel que David era un hombre de guerra y él debía estar preparado para la guerra, pero hubo un día que no salió a la guerra, sino que él se quedó. Y en ese preciso momento, en ese preciso instante, miró lo que no tenía que ver y deseó lo que no tenía que desear. Y fue ahí cuando manda a llamar a Betsabé, se acuesta con ella y después de haber cometido ese acto, dice, ¿de qué manera lo tapo? ¿De qué manera lo cubro? Viene su esposo, le insinúa varias veces que vaya con su esposa, que se acueste con ella. Al ver que esto no había dado un buen resultado, lo manda a matar y es ahí cuando Dios habla de la siguiente manera. 2 de Samuel capítulo 11 versículo 27. Vamos a buscarlo ahí en la Biblia y vamos a ver lo que Dios habló con relación a esto que sucedió en la vida de David. Dice, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue ¿qué? Desagradable ante los ojos de Jehová. Tal vez las personas que estaban alrededor de David decían, pero es el rey, nosotros sabemos lo que hizo. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Dios? Pero había un Dios que sí estaba viendo y que fue desagradable delante de sus ojos lo que él hizo. Y por amor a David y por amor a su casa, envió a un profeta a hablar al corazón de David. Y cuando David se siente confrontado por la voz de este profeta, David vuelve en sí y reconoce delante de Dios su pecado. Vamos a seguir mirando en la palabra qué fue lo que Dios le dijo a David.
acerca de esto. Vemos un hombre que se arrepiente, pero también vemos un hombre que debe asumir las consecuencias de las decisiones que tomó. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 11, mira lo que dice. La palabra de parte de Dios para el rey David. Leamos juntos. Dice, así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Muchas veces cuando tomamos decisiones apresuradas, cuando no nos dejamos guiar por Dios, estas decisiones traen consecuencias. Pero hay un Dios que por amor a ti y por amor a mí envía profetas para hablar a nuestro corazón, para que nuestro corazón sea estremecido. Pero hay consecuencias que no solamente nos afectan a nosotros, sino que afectan a nuestra familia y a nuestra descendencia. Vemos después de estos capítulos en Segunda de Samuel, capítulo 12, vemos cómo la vida de David y su familia empezó a ir en declive. Y es aquí cuando afecta a sus hijos. Uno de sus hijos en el capítulo 13 sintió amor, dice, Amnón sintió amor por su media hermana y empezó a desearla en su corazón y empezó a desesperarse. Entonces le dijo a su padre que mandara llamar a su hermana para que viniera y lo atendiera. David accedió y envió a Tamar. Es aquí cuando ella está con Amnón y él le dice que esté con ella. Y ella empieza a luchar contra él, a argumentar, a decirle esto no está bien, no es correcto lo que está pasando. Y es ahí cuando también se produce otro acto para la familia bastante fuerte. Primero fue un adulterio y ahora es una violación. Y vemos cómo este hermano de Tamar la llama después de que sucedió esto y le dice tranquila. Acá vemos a un hermano que tal vez vio a un padre que se enojó por lo que hizo su hijo, pero que no tomó una medida de corrección que tenía que tener un significado para lo que había pasado. Vemos a un hijo que una emoción que vino en un momento, una emoción de tristeza, de enojo, que vino en ese momento al ver cómo su hermana había sido violentada, él empezó a guardar algo en su corazón que tiempo atrás se convirtió en un sentimiento y no fue un buen sentimiento. ¿Quieren saber cuánto tiempo pasó? Vamos a la palabra. Mire cómo este sentimiento fue acumulado en el corazón de este hijo y miren lo que se produjo. Vamos a Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 20 al 23. Mire cómo nuestras decisiones, a veces uno dice, no, fue algo apresurado, fue algo del momento, y no le damos el valor y el significado a lo que esto puede desencadenar. Dice que, versículo 20, y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, y no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana.
Versículo 23. Aconteció pasado ¿cuánto tiempo? 2 años, que Absalón tenía esquiladores en Baal Hazor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo: he aquí, tu siervo tiene ahora esquiladores, yo te ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Vamos a pasar al versículo 32. Pero Jonadab dijo a Simea, hermano de David, habló y dijo: no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado. ¿Cuándo? Desde el día en que Amnón forzó a Tamar, su hermana. Desde ese momento, un sentimiento tomó fuerza. 2 años fue alimentado con odio, fue alimentado con sentimientos, con pensamientos de venganza, que luego fue ejecutado y que trajo muerte. Muerte a un hermano, y más adelante vemos como Absalón se va en contra de su padre, arma todo un plan para ir en contra de él, quitarle el reino, y al final, ¿cómo creen ustedes que terminó Absalón? Muerto. Un efecto dominó que trajo muerte y maldición a un hogar, a una casa, a una familia. Cuando yo leía todo esto, yo decía: Señor, ¿qué decisiones he tomado en mi vida? Y yo digo, no he matado a nadie, no ha sido tan grave, porque muchas veces los pecados los colocamos en escala de valores, los señalamos con colores, pero son pecados delante de Dios. Y la palabra confrontaba mi corazón y me llevaba a pensar, ¿qué efecto dominó tal vez de una mentira, tal vez de una mala decisión económica, tal vez de un consejo que no di a tiempo a un hijo, tal vez de un no que di en mi trabajo, tal vez de un sí que le dije a un compañero de estudio, de trabajo? Ha ocasionado un efecto dominó de muerte y maldición. Y cuando Dios nos muestra a través de su palabra que es como un espejo, no solamente viene a confrontar nuestras vidas, también viene a generar en nuestro corazón ese arrepentimiento genuino que nos hace decir: Señor, esto ha pasado, le pongo nombre a lo que ha sucedido en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi generación. Pero dirás, si miro hacia atrás, tal vez vengo recogiendo consecuencias de lo que mis padres un día hicieron, de los que mis abuelos un día hicieron, de tal vez los pactos de entrega que aún yo desconozco que ellos hicieron con su generación. Pero Dios, cuando habla esta palabra en Deuteronomio, dice que aunque las maldiciones puedan alcanzar hasta la 3ª y 4ª generación, las bendiciones de Dios alcanzan hasta 1000 generaciones. Gloria a Dios. Hay esperanza en Dios. Hay esperanza en aquel que recibe la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un espejo. La palabra de Dios viene a limpiarlo, a purificarlo, y también la palabra de Dios viene a traer cambios en la vida de las personas, cambios que se convierten en prácticos todos los días. Pero hoy Dios nos dice, es tiempo de colocarle nombre, que
sucesos han traído un efecto dominó, algo acumulativo que tal vez no ha empezado en ti, pero empezaron en otros. O tal vez hoy estás tomando decisiones, querido joven que estás aquí, querido adolescente que estás aquí. Hoy Dios te está permitiendo la posibilidad de tomar decisiones y de decir, tal vez el futuro de mi casa viene con muchos pecados, pero yo hoy quiero marcar la diferencia. Y a esa clase de personas Dios quiere hablar y decir, existe un efecto dominó que quiere traer vida y bendición a tu casa. ¿Lo deseas? Amén. Yo le dije, Señor, yo lo deseo. Y Dios empezó a traer a memoria qué situaciones habían afectado mi casa, que llegaron a la vida de mi padre. Y el Señor empezó a colocarle nombre para que yo renunciara y yo fuera quien marcara la diferencia en mi generación y no replicara lo mismo. Ahora vamos a ver cómo la historia de alguien se cruza con David para traer un efecto dominó de bendición y de vida. Justo nuestro pastor estaba hablando de esto y Dios muchas veces cuando quiere reforzar algo que nos ha enseñado, nos vuelve a traer a memoria la vida de alguien. Israel pelea con los filisteos y en el tiempo en que Elí estaba como sacerdote, sus hijos Ofni y Finees también. Pero cuando ellos vieron que la pelea se estaba haciendo difícil, dijeron, vamos a traer el arca de la presencia de Dios, porque ese era un indicador de que si la presencia de Dios estaba, ellos iban a ganar. Movieron el arca de la presencia de Dios hasta ese lugar y ¿saben qué pasó? Perdieron. Y el arca fue robada desde ese mismo instante. Fue llevado a territorio filisteo, a 5 ciudades, donde en una de ellas estaba el dios Dagón. Y cuando llevan el arca de la presencia de Dios, al día siguiente encuentran al dios Dagón postrado ante el arca. Lo levantan y dicen, esto no puede pasar. Pasó un día más y ya Dagón no solo estaba postrado, no tenía ni brazos ni piernas. Cuando ellos se dieron cuenta de esto, dijeron, uy, esto que tienen aquí los israelitas no lo queremos. ¿Qué pasó? Empezaron a haber tumores en las ciudades. 5 ciudades afectadas por tumores. Ciudades filisteas que trajeron muerte y ellos dijeron, vamos a mandar este arca lejos de aquí porque está matando a nuestra gente. Llega a la casa de un hombre llamado Abinadab. Abinadab, dice la palabra, que tiene el arca de la presencia de Dios 20 años. Solo nombra años. Y no nombra qué pasó en la casa de Abinadab esos 20 años. Pero hay otro hombre que dice algo distinto. No solamente nombra tiempo, sino nombra algo más. Vamos a mirar en 2 de Samuel, capítulo 6, versículos 9 y 11. Vamos a ver quién es este hombre. ¿Cómo se llamaba? 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 9 al 11. ¿Lo tienen? Bueno, vamos a descubrir quién es este hombre. Dijo, y observaréis si subo por el camino de su tierra en Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande, y si no sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Aquí estamos en 1 de Samuel, pero es 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 9. Lo voy a leer yo desde acá. Dice,
Y teniendo David a Jehová, y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, ¿cuánto tiempo? No solamente habla de un tiempo, sino que nos dice, ¿qué más nos dice? Y bendijo Jehová a Obed-edom y toda la casa. 3 meses, 20 años, lo que ocasionó la bendición de Dios, el arca de la presencia de Dios en la casa de Obed-edom durante 3 meses, marcó la vida de este levita para siempre. David, cuando lo nombran rey, dice: es necesario traer el arca de la presencia de Dios a nuestra ciudad. Vamos a buscar la manera de traerla. En el primer intento lo hace de la manera incorrecta. Busca un carro nuevo para traer la presencia de Dios, y es ahí cuando ¿quién muere que colocó la mano? Usa. Y David dice: ¿qué pasó? Tuve la mejor intención de hacerlo, pero lo hice de la manera incorrecta. Es ahí, dice la palabra, cuando David consulta a Jehová. Y Jehová le vuelve a recordar: el arca de la presencia tiene que ir sobre los hombros de los levitas. Y David dice: quiero volverlo a intentar, porque hubo un hombre que tenía la presencia de Dios durante 3 meses, fue bendecido, y yo también quiero ser bendecido. Y ahí manda a buscar el arca y es llevada a Jerusalén. ¿Cómo creen que se sintió Obed-edom en su corazón? La presencia se ha ido. En el Antiguo Testamento la presencia de Dios estaba en ese lugar, en el arca se encontraba en el templo. Y Obed-edom dijo: no me voy a quedar así. A donde va la presencia de Dios yo voy a ir, porque la presencia de Dios bendijo mi vida. Y él, sacerdote de su casa, levita, no solamente dijo: yo voy a ir, sino que él tenía 8 hijos. Y dijeron: chicos, todos nos vamos a servir en Jerusalén, vamos a ser porteros, vamos a estar cerca de la presencia de Dios, porque esto que hemos recibido no queremos que se vaya de nosotros. Nosotros nos acercamos a la presencia de Dios. ¡Wow! ¡Qué decisión, qué determinación la de este hombre!, ¿verdad? Y miren, vamos a ir mirando qué fue lo que sucedió. Vamos a Crónicas, capítulo 26, versículo 4 y 5. Primera de Crónicas 26, capítulo 4, versículo 4 y 5. Y aquí ¿a quién vemos en primera plana? Los hijos ¿de quién? De Obed-edom. Y empiezan a nombrar Semaías, Zorobab, Joa, Sacar, Natanael. Él llama a todos sus hijos. Versículo 5. Como Dios había bendecido la familia, Él los empieza a llamar a todos y los guía al servicio y a la presencia de Dios. Mire versículo 8, las características de estos hijos. ¿Cómo eran estos hijos? Eran ¿qué? Robustos y fuertes para el servicio. 72 de Obed-edom. No solamente este hombre dirigió su vida, no solamente este hombre dirigió la vida de sus hijos, dirigió su generación. La decisión de un hombre afectó la vida de 8 hijos y afectó la vida de 72 miembros de su generación. ¡Wow! Cómo la decisión de una persona puede cambiar una generación.
Sigamos leyendo. Versículo 15. Y para Obed-edom, ¿qué lugar le dieron? La puerta del sur. Y a sus hijos, ¿qué le dieron? La casa de provisiones del templo. Y dice la palabra de Dios que los hijos tocaban el arpa, tocaban los címbalos. Él les enseñó a amar la presencia de Dios. Yo me imagino a Obed-edom no solo contándole a sus hijos, sino sus hijos contándole a sus nietos. Y la presencia de Dios estuvo en nuestra casa 3 meses. Y Dios nos bendijo. Y papá nos llevó al templo a servir, a adorar. Yo me imagino cómo ellos contaban con esa pasión lo que la presencia de Dios había significado para su casa, su vida y su familia. Wow, yo decía, qué hermoso, ¿verdad? Ver a un hombre que ama a Dios. Qué hermoso ver a un hombre que ama la palabra de Dios. Qué hermoso ver a un hombre adorador, que enseña a su casa a adorar. Qué hermoso ver a un hombre modelo para su casa y su familia. Qué hermoso ver a un hombre que aunque era empresario, aunque tenía dinero, porque dice la palabra que él tenía posesiones, él no colocaba sus posesiones por encima de Dios. Él no negociaba el tiempo de Dios con lo que él hacía. Él decía, la presencia de Dios es primero. Qué hermoso. Y yo sé que en este lugar hay hombres y mujeres que aman a Dios. Yo sé que en este lugar hay hombres y mujeres que aman la presencia de Dios. Yo sé que en este lugar hay corazones adoradores. Yo sé que en este lugar hay modelos, hay ejemplo. Pero tú me dirás, esta mañana fue terrible. Pero hoy es un día para que hagamos esto con esta imagen. Esta imagen muestra un efecto dominó que tal vez pudo haber iniciado con muerte y maldición. Pero ¿qué pasa ahí? Hay una mano que está puesta deteniendo esto. Y esa mano puede ser la tuya y puede ser la mía. Esa mano es la de Dios que hoy está puesta y te dice, hagámoslo juntos. Empecemos a romper con el efecto dominó de maldición, de muerte, que ha dañado tu casa durante tanto tiempo. Y empecemos a traer un efecto de dominó de vida y de bendición. Pero hoy, Dios, estas mismas palabras que le dijo Moisés al pueblo cuando estaban a punto de pasar la tierra prometida, hoy Dios te las dice a ti y me las dice a mí. Y Él hoy vuelve a recordar lo que dice Deuteronomio. Y lo volvemos a leer, colocando nuestro nombre en ese versículo donde Dios dice que hoy nos ha traído una palabra. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Y como una voz profética lo vas a decir y vas a declarar tu nombre porque es personal. Dice Nasli, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Ahí donde estamos,
de manera personal y de manera individual. Hablemos con papá. La salvación es individual. Las decisiones que tomes son individuales, aunque muchas de ellas puedan traer consecuencias que afectan nuestra generación. Hoy los cielos y la tierra son testigos de la palabra que hemos recibido. Y el Señor nos dice de manera individual: he puesto delante de ti la muerte y la maldición. He puesto delante de ti la vida y la bendición. Pero es tu decisión que escojas. Yo deseo que escojas bendición, porque yo deseo bendecir 1000 generaciones. El libre albedrío que Dios nos ha dado nos da la oportunidad de escoger. Cuando Jesús muere en la cruz, dice la palabra que el velo del templo se rasgó y la presencia que se movía solo en un lugar y a través de un cofre llamada el arca, empezó una presencia a descender sobre todos, su Espíritu Santo. Y hoy su presencia viaja contigo. Y hoy su presencia está dentro de ti. Y hoy su presencia está en tu casa. Y hoy su presencia te acompaña en tu lugar de trabajo. Y hoy su presencia va contigo en tu colegio. Y hoy su presencia está contigo. Y te dice: no temas, yo te ayudo. Mi espíritu está contigo. No tengas miedo. Dios quiere traer rompimiento. Cadenas se van a romper en el nombre de Jesús. Empieza a recordar y a decir: Señor, rompo con todo efecto dominó que ha venido arrastrando a mi familia. Rompo con todo adulterio, con toda fornicación, con toda mentira, con toda falta de perdón, con malos manejos administrativos. Rompo aún, Señor, con el abuso, no solo físico, sino verbal, psicológico. Rompo con eso, Dios. Yo hoy decido marcar un antes y un después en mi casa, en mi familia, en mi generación, Dios. Yo hoy decido, Señor, que tu presencia sea lo primero en mi vida. Yo hoy decido, Señor, que tu presencia sea lo primero en mi casa. Ocupa tu lugar, Señor. Yo hoy decido, Señor, morir, menguar para que tú crezcas, Señor. Muero a mi ego, a mi orgullo, a mi rebeldía, a mi falta de perdón. Porque quiero que seas tú glorificado en medio de mi casa. Habla con papá, que él te escucha. Es tiempo de tomar decisiones que marquen 1000 generaciones. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Espíritu de Dios, paséate. Presencia de Dios. Se trata de ti, Señor. Se trata de tu presencia, Dios.
Espíritu Santo de Dios. Presencia de Dios. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Toma tu lugar, Señor. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Toma tu lugar, Señor. Toma tu lugar, Señor. Toma tu lugar, Señor. Toma tu lugar, Señor. Y candiribere, sequiasarabere. Iricandarebere, sariquiasavare. Espíritu de Dios, toma tu lugar. Presencia de Dios, toma tu lugar. Toma tu lugar, Señor. Toma tu lugar. Erisarecandereveres. Eikiasavariquianderes. Toma tu lugar, Señor. Toma tu lugar. Toma tu lugar, Señor. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Así como Obed-Edom entendía el poder de la adoración, el poder del estar en la presencia de Dios, Señor. Hoy nosotros nos presentamos como familia. Nos presentamos, Señor, a rendir nuestro corazón en adoración a ti, Señor. Al único que merece toda gloria, toda honra, toda exaltación, toda alabanza. A ti, Señor. Nos unimos, Señor, en adoración a ti. Oh, nube de gloria, presencia de Dios, presencia de Dios, desciende en alas, desciende en alas del Espíritu de Dios, del Espíritu de Dios. Oh, nube de gloria, oh, nube de gloria, presencia de Dios, presencia de Dios, desciende y queda, desciende y queda sobre mí, sobre
Señor, tu presencia está aquí en este lugar. Y si tú has venido con tu familia, sacerdote que estás en este lugar, padre de familia que estás en este lugar, ahí donde estás, empieza a bendecir tu casa, empieza a bendecir tu familia, porque Obed-Edom impartió lo que él tenía, lo que él había vivido en la presencia de Dios. Y empieza a impartir bendición sobre tu casa. Empieza a orar por los tuyos. Eres tú quien te presentas como sacerdote ante Dios por tu casa. Y dices: Señor, yo rompo con toda atadura de maldición. Yo rompo con toda atadura de pobreza, de miseria, de ruina sobre mi casa. Hoy me levanto como sacerdote de mi casa a guerrear por mi familia, a guerrear por mi generación. Coloca el nombre de tu esposa delante de la presencia de Dios. Bendícela. Si tu esposo no está en este lugar, ora por él. ¿Dónde está? Empieza a impartir bendición. La esposa sobre su esposo empieza a decirle: eres un hombre de Dios. Eres un hombre que ama la presencia de Dios. Eres un hombre de ejemplo. Eres un hombre que imparte palabra. Eres un hombre de fe. Eres un hombre de esperanza. Declara sobre la vida de tu esposo la bendición del Señor, porque a través de la bendición toda maldición va a ser cortada, toda atadura va a caer, toda cadena va a caer. El Señor va a empezar a impartir perdón sobre el hogar, sobre la vida del esposo y de la esposa. La palabra asocia la relación del esposo y de la esposa con la relación de Cristo con su iglesia. Dice que es para amarla, para que el esposo ame a su esposa, para que la esposa respete a su esposo, porque un día el esposo ha de venir y la iglesia, que es la novia de Cristo, debe estar preparada. Y Dios desea que no solamente hayan vidas saludables y transformadas, sino que hayan familias, haya una iglesia y una sociedad transformada con el poder del Espíritu. Ahí donde estás, empieza a bendecir la vida de tus hijos. Empieza a declarar: yo declaro que tú eres bendición. Yo declaro que todo lo que pise la planta de tus pies, Dios te lo dará. Hijo, te amo. Hijo, eres una bendición. La presencia de Dios está sobre tu vida. Tú le vas a servir al Señor. Tú vas a colocar a Dios en primer lugar. Te bendigo. Empieza a bendecir la vida de tus hijos. Empieza a declarar sobre tu descendencia bendición de Dios. Y canderebere, sariquia sereberendarase, andequia serebere. Presencia de
cada joven y cada adolescente que se encuentra en este lugar. Tú estás marcando un futuro para tu generación a través de las decisiones que tomes. Si un día quieres ser recordado como fue recordado Obed-Edom por sus hijos, por sus nietos, que declaraban cómo su abuelo le llevó hacia la presencia de Dios, hoy es el día para tomar decisiones trascendentales. Hoy es el día para decir: por amor a mi generación, guardo mi corazón para ti, Señor. Por amor a mi generación, decido no caminar por el camino que mis amigos, mis compañeros de trabajo están haciendo que no te agrada, Señor. Por amor a mi generación, decido mantener los principios y valores que me han sido enseñados en casa. Y si tal vez en tu casa tus padres no son cristianos, esta es tu casa espiritual, donde día a día la palabra de Dios está siendo sembrada en tu corazón para que puedas tomar decisiones sabias desde hoy, que marquen tu generación y tu futuro, porque tu generación y tu futuro están bendecidos en las manos de Dios. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque siempre llega a tiempo, Dios. Gracias, Dios, porque tu palabra no solamente ha llegado a mi intelecto, ha llegado a mi corazón, y quiero que se vuelva práctica en mi día a día, Señor. Porque Dios quiere empezar a levantar un avivamiento en vidas que han entendido la transformación interna que produce la palabra y el Espíritu Santo, que imparten a sus familias este mismo cambio y esta misma transformación, que llegan a una iglesia donde trae salud y vida, que llegan a una sociedad a través de un testimonio de fe, que llegan a un país y que transforman generaciones completas. Gracias por el poder de tu palabra, Señor, porque me ha alcanzado, Dios. Hoy he tomado una decisión. Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame en medio de esos momentos de debilidad, cuando el enemigo quiera traer pensamientos de culpa y no de convicción de pecado, para yo decir: el Espíritu Santo de Dios me ayuda, donde yo pueda decir: me arrepiento y decido cambiar. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos ver tu gloria, Dios, a través de cada vida, de cada hogar, de cada familia aquí representada, Dios. Si les has traído, no ha sido por casualidad. Hay propósito que está por encima de la muerte, por encima de la maldición. Hay propósito que trae vida, no solo al cuerpo, sino al alma y al espíritu. Hay propósito que trae bendición. En el nombre de Jesús, amén.